vamos a pasar al 64:6, pero dice Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Subraye, me vistió con vestiduras de salvación y me vistió también con manto de justicia. Y luego Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nos quedamos en la última parte de nuestra lección y habla sobre las vestiduras sacerdotales, la importancia de vestirse. Y las notas dicen que en lo que a la vestidura se refiere, no somos requeridos a usar indumentarias especiales como los sacerdotes del antiguo pacto. Sin embargo, hay un significado muy real en la idea de que debemos estar vestidos de la santidad divina. Y quiero aquí comenzar a que vayamos haciendo conciencia sobre la importancia de ser vestidos. ¿Por qué el sacerdote tenía que ser vestido? La semana pasada leímos Éxodo 28, donde dice la Escritura que la vestimenta del sacerdote era por dos razones, dice la Escritura: para hermosura y para honra del sacerdote. ¿Se acuerdan? Éxodo capítulo 28, dice la Escritura que la vestimenta tenía ese propósito de ser honrado y de ser hermoseado el sacerdote. Y la Escritura va aclarando cada vez más la importancia de la vestimenta. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué Dios vistió al sacerdote? Dijimos que Dios diseñó la ropa sacerdotal, no fue un diseño humano, no fue una participación humana sobre la vestimenta, era un diseño divino. Y en el diseño de Dios para la vestimenta sacerdotal estaban implícitos varios aspectos en los que tanto Dios quería bendecir al sacerdote con esa vestimenta, como a la gente que interactuaba con el sacerdote. Por ejemplo, cuando veamos las campanillas que el sacerdote tenía en su manto, unas campanillas que estaban intercaladas con unas especies de granadas, así las describe la Biblia. Era una campanita de oro y una granada intercaladas. Y la armonía, cuando el sacerdote empezaba a ministrar en el tabernáculo, la armonía en las campanas hacía una conexión con la gente que empezaba a escuchar. Va a ministrar el sacerdote. No había sonido, no había primera, segunda, tercera llamada, nada de eso. Solo era el sonido de la túnica del sacerdote que iba a empezar a ministrar, y que la gente iba a empezar a escuchar la ministración. Era importante. De hecho, la figura de las campanas de oro y granadas tiene que ver con la unidad que iba a producir el sacerdote del pueblo. Con él se iba a unir para ministrar hacia Dios. Entonces, la vestimenta tenía simbolismos, figuras que no solamente, repito, eran para bendición del sacerdote, sino también para la gente que él ministraba. Se daba esa relación. Entonces, la vestimenta era fundamental, pero acuérdese que todo eso era una sombra. Por eso la introducción sobre la vestimenta es que ahora nosotros no se nos pide una vestimenta sacerdotal. No tenemos que vestirnos así, porque la Escritura te va enseñando cómo era una sombra, solamente una figura. Ahora, imagínate que si siendo una sombra o una figura, la gloria de Dios y la presencia de Dios
reposaba sobre ellos o bajaba sobre ellos, imagínate cuánto más en la sustancia. Ese es el énfasis de Hebreos. El énfasis de Hebreos sobre el sacerdocio es que si Dios bajaba sobre los sacerdotes que tenían prácticas que eran solamente una figura, que no eran la esencia de lo que Dios quería, cuánto más en nosotros que somos la sustancia y la esencia del sacerdocio. Porque el sacerdocio, dijimos, el levítico, el arónico, eran sacerdocios limitados. Eran sacerdocios con muchas deficiencias, aunque vemos que la perfección en todo lo que se practicaba o Dios les pedía estaba implícita. Finalmente había imperfecciones porque eran seres humanos los que lo hacían, lo elaboraban o los que lo practicaban. Y mientras esté el ser humano, siempre habrá imperfección. No hay nada después de la caída que sea perfecto en el ser humano. Los únicos capítulos perfectos de la Biblia son los primeros 3 capítulos, los únicos. Es donde no había enfermedad, no había muerte, no había dolor, no había religión, no había iglesias, no había pastores, no había sacerdotes, nada. Todo era perfecto. La imperfección surgió después de la caída. Dijimos que el sacerdocio inclusive es el resultado del pecado, de la caída, porque si no hubiera pecado no habría lugar al sacerdocio. El sacerdocio es una persona que intercede a favor del pueblo, del pecado o de la conducta del pueblo, intercede a favor delante de Dios. Entonces, lo que dice Isaías sobre las vestimentas de salvación o de justicia o de gracia, Isaías 61:10, y cómo Isaías 64 hace alusión a la manera, gracias hija, la manera o la forma en la que los seres humanos muchas veces buscamos vestirnos. Isaías 64, verso 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando noten ustedes que dice todas nuestras justicias, no dice todos nuestros pecados, se refiere a las cosas que el ser humano hace para justificarse, para quitarse culpa, para sentirse limpio, para tener cierta moralidad o cierto estilo de vida que no le genere algún tipo de conflicto. Dice la Escritura, nuestras justicias delante de Dios, ¿qué son? Como trapos de inmundicia. ¿Sabes que en hebreo la palabra trapos de inmundicia no es como nosotros lo entendemos? En hebreo literalmente los trapos de inmundicia eran los trapos que las mujeres usaban para su menstruación. Esos son los trapos de inmundicia a los que se refiere Isaías. Es decir, que son trapos de desecho, son trapos que no tienen ninguna utilidad, ningún tipo de utilidad una vez que es usado para eso. A eso se refieren los trapos de inmundicia. Son trapos o vestiduras de desecho, vestiduras que no duran. Pero el ser humano siempre ha buscado vestirse. Inútilmente el ser humano busca siempre cubrirse o protegerse. Lo ves en el Génesis, en la caída. Tú ves que cuando Adán y Eva cayeron, lo que hicieron ellos inmediatamente fue vestirse. ¿De qué estaban vestidos entonces antes? Dicen los teólogos que ellos estaban vestidos de pureza, de santidad, que ellos estaban vestidos de la inocencia de un niño. Ellos estaban vestidos de inocencia en el huerto, y su vestimenta era mucho más valiosa que cualquier otra cosa que en algún momento los seres humanos comenzamos a desarrollar para protegernos. Por eso el resultado de la caída del ser humano es vergüenza. El ser humano comienza a experimentar vergüenza y miedo. ¿Por qué? Porque la vestimenta que tenía de inocencia y de pureza la pierde, y comete el error después de quererse confeccionar
su propia vestimenta. Y dice la Biblia que la confeccionaron, ¿no? ¿Qué confeccionaron? Hojas de higuera. Trataron de hacer una vestimenta. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto puede durar una vestimenta de hojas? Horas. Yo creo que horas, ni siquiera días, horas. Y no es más que el reflejo de la ineficiencia de los seres humanos por buscar protegernos. Y buscamos protegernos de muchas maneras, de muchas formas, mayormente en las áreas y en los aspectos donde nosotros sentimos que en esas áreas somos frágiles, somos vulnerables. En esas áreas tenemos que protegernos y buscamos la forma de hacerlo. Hay quien lo hace con una profesión, hay quien lo hace con dinero, hay quien lo hace con amigos, hay quien lo hace con una posición, con un estatus, con un apellido, con un nombre, etcétera, etcétera. Pero dice la Escritura que toda esa forma que usa el ser humano para vestirse delante de Dios son como trapos de inmundicia, trapos de desecho, que no significa nada y que no duran nada. La vestimenta que Dios confecciona para el ser humano, dice la Escritura, que entonces cuando Dios ve la incapacidad del ser humano de protegerse y de estar vestido, Dios le confecciona una vestimenta. En ese momento dice la Escritura que hay un sacrificio de un cordero y entonces lo viste con una túnica. Eso es lo que Dios hace. La vestimenta del sacerdote no es más que la figura ejemplificada de la protección que el ser humano recibe de Dios cuando dependes de Él. La vestimenta del sacerdote no es más que la forma en la que Dios le muestra al ser humano que él no puede hermosearse ni realizarse como persona si no tiene una dependencia de Dios. El vestido más caro en el mundo se confeccionó por ahí en el 1960 y tantos. Por ahí en los 70, 60, 70, un vestido que costó más de $1 millón, que estaba lleno de diamantes. Se usó para una película precisamente. Yo le voy a enseñar cómo Dios vistió a un hombre, a un ser espiritual, que la Escritura hace una descripción sobre él en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, acompáñeme por favor rápidamente. Ya ve que casi siempre le dejo que usted lea los pasajes en casa y yo nomás menciono el texto, pero esto sí quiero leérselo. Ezequiel 28, versos 12 al 19. Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, piedras que ya ni siquiera existen hoy en día, pero que existieron: topacio, jaspe, crisólito, berilo y onix, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, le menciono esto porque usted sabe a quién se refiere Ezequiel 28. Ese pasaje se refiere, Dios no hizo a Satanás, Dios hizo a Lucifer. Lucifer era un ángel perfecto, hermoso, su vestimenta, la Escritura hace una descripción que era impresionante, llena de toda clase de piedras. Yo digo, si un vestido vale más de $1 millón hecho para una película, ¿cuánto valdría la vestimenta? La vestimenta de Lucifer, llena de toda clase de piedras preciosas. La vestimenta de Dios
está por encima de la vestimenta que los seres humanos nos queremos confeccionar o que queremos usar para protegernos. Dios vistió a los sacerdotes con un diseño en el que Él quería mostrarles el cuidado, la protección y la bendición que había sobre ellos y cómo ellos podían ser de bendición al pueblo también. Esa es la vestimenta de Dios. La vestimenta de Dios no es solo para ti, no es solo para que tú estés protegido, es para que tú seas de bendición a otros, cubras a otros, protejas a otros o hermosees a otros también. Entonces vemos cómo Dios comienza a hablarle al pueblo de Israel sobre una vestimenta de salvación, de justicia, de gracia, una vestimenta de misericordia, más allá de una vestimenta física. La vestimenta del sacerdote, por ejemplo, Dios da el diseño, les dice cómo vamos a llegar ahí, pero un elemento fundamental, por ejemplo, en la vestimenta era el lino. Por eso hoy vine de lino, porque le quería enseñar, no era así, ¿verdad? De dos piezas, era diferente el vestido del sacerdote, pero la materia prima era lino, era puro lino. Y el lino tiene dos características. Acuérdate que el ser humano, en el diseño de Dios, el ser humano no sudaba. El ser humano no conocía el sudor. ¿Quién suda aquí? ¿Todos sudamos? Alguien muy poco. Posiblemente usted está muy cerca a ser perfecta. Si no suda, ¿verdad? Pero Dios fue muy claro cuando después de la caída les dijo: ahora vas a sudar, vas a saber lo que es el sudor. Como consecuencia del pecado y de la desobediencia va a venir sudor sobre tu cuerpo. Vas a experimentar cosas, metamorfosis y cambios físicos que tú no tuviste. El ser humano estaba diseñado por Dios para que fuera eterno, eso dice Eclesiastés. Pero después de la caída también sufrió metamorfosis que fueron acortando los años de vida del ser humano. Muchos teólogos dicen que una glándula, tenía 3 glándulas el ser humano que eran las que le alargaban la vida, y creen teólogos y algunos científicos que el apéndice posiblemente era una glándula que, conectada con las otras 2 glándulas que perdió el ser humano como consecuencia de la caída, eran las glándulas que alargaban la vida del ser humano. Hay prueba científica y teológica sobre esta teoría, porque el ser humano fue hecho para ser eterno, pero la caída redujo la vida del ser humano en la tierra. Entonces el ser humano comienza a experimentar cosas, entre ellas dijimos que comienza a sudar. Ahora, el hecho de que la vestimenta sacerdotal fuera de lino, el lino tiene 2 características fundamentales. Una, limita el sudor al cuerpo, frena el sudor de la persona, y 2, los malos olores. Entonces el sacerdote, porque acuérdate que el sacerdote ministraba en el tabernáculo a Dios, y una de las características que el sacerdote tenía que tener y tenía que intentar plasmar en el pueblo era la máxima más significativa del tabernáculo y del sacerdote al ministrar, era santidad a Jehová. Una de las cosas que llevaba la vestimenta, lo que era la placa que llevaba aquí enfrente, una placa de oro que decía en hebreo santidad a Jehová. El sacerdote no podía ministrar sin esa placa. Era lo que se le quedaba más grabado al pueblo cuando lo veían ministrar. A veces no hablaba, a veces no decía nada, solo estaba ministrando en el tabernáculo, pero esa placa era la máxima para él y para todo el pueblo: santidad a Jehová. Hoy nosotros entendemos mucho más esa sombra, esa figura, a qué se refería. Pero tenía que ver con que su ritual o su labor profesional como sacerdote fuera lo más pura posible, lo más limpia posible. Por eso la indumentaria del sacerdote toda era en lino. El lino, un material que absorbe y que limita el sudor y los malos aromas. En la presencia de Dios eso era fundamental. Tú ves en Génesis 2:25, precisamente cuando el ser humano
desobedece a Dios y queda desnudo, y entonces le tiene que confeccionar una ropa, una vestimenta, y eso se convierte ya después en el estilo de vida del ser humano. Llegamos, por ejemplo, a el libro de Samuel, y tú ves que ya la gente tiene otro estilo de vida, pero la vestimenta comienza a ser fundamental para distinguirse, como dice el libro de Éxodo, para honra y hermosura. Entonces, los seres humanos comienzan a vestirse para agradarse a ellos mismos. El sacerdote nunca se viste para agradarse a él mismo. El sacerdote se viste para la gloria de Dios, para darle honra a Dios. Pero tú comienzas a ver que la vestimenta del rey, la vestimenta del sacerdote, la vestimenta de la gente prominente y desde los tiempos bíblicos ya comienza a distinguirlos, a diferenciar a uno del otro. El sacerdote no tenía opción. Él no podía decir, me voy a vestir porque hoy tengo ganas de sentirme cómodo. Me voy a vestir de una ropa cómoda. No. Tampoco estoy diciendo que se vestía, ¿verdad?, con toda la indumentaria, con el pectoral no, tampoco. Pero habían dos vestimentas, la que era del sumo sacerdote para ministrar y la que era del sacerdote, que era solamente la túnica blanca con un cinto de 4 colores, que ahorita le voy a explicar por qué los 4 colores y para qué era. Entonces no tenía opción. El sacerdote, su vestimenta era para ministrar a Dios, para darle la gloria a Dios, para que fuera él un ser que representara a Dios en la tierra a través de su vestimenta. Por supuesto que esto hoy en día no tiene ningún valor real. ¿Por qué? Porque nunca se nos pidió que nos vistiéramos así, ni que la vestimenta fuera la esencia de lo que somos. La esencia de lo que somos es más profundo que la apariencia física. Por eso Hebreos hace alusión a ello. Pero sí es importante entender esto, porque vamos a ir a través de la escritura. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, cuando hay una iglesia que le habla a Dios y le dice a Dios que él es rico, que él tiene posesiones, que es sano y que está bien vestido, y Dios le dice: eres un pobre, ni eres rico, eres pobre, desventurado, no estás vestido, estás desnudo. Y le hace una invitación Dios a que vaya a él y que compre con él ropa para que se cubra su desnudez. Lo que quiero decirte es que de Génesis a Apocalipsis tú ves que la vestimenta es fundamental en el trato que Dios tiene con el ser humano, pero no la vestimenta física realmente, sino la vestimenta espiritual, lo que finalmente refleja el carácter de Cristo en los seres humanos. Eso es la esencia de estar vestidos con vestiduras, dijimos en Isaías, vestiduras de salvación o de justicia. Ahora, vemos por ejemplo en el libro de Samuel cuando a David lo quieren vestir con la vestimenta de Saúl. Mire, aunque la vestimenta sea de rey, si no la confeccionaron para usted, no importa que sea de rey. David no era un rey, David era un pastor de ovejas, y le iban a poner la vestimenta de un rey. Dice la escritura que todavía el David le intentó, ¿no? Le intentó probársela para ver si le quedaba, y no le quedó. ¿Por qué es importante entender esto? Porque mucho de lo que tú vistes de ti mismo te lo confeccionaron otros, no tú, ni Dios. Otros te confeccionaron esa ropa que usas de macho, de valiente, de agresivo. Esa ropa no es la ropa de Dios, te la confeccionó no sé quién, alguien, pero no es Dios. Sí, esa ropita que traes de que tú las puedes y que eres Juan Camaney, esa no es la ropa de Dios.
esa alguien te la diseñó, te gustó, te la pusiste. Al David le quisieron poner una ropa que no era para él. Y aunque era de rey, David se la quitó. Iglesia, los años de mayor infelicidad de Lady Di, de la princesa Diana, fue cuando fue reina o princesa en el palacio de Buckingham. Y los pocos años de felicidad que tuvo fue cuando se salió del palacio y se fue a vivir a un departamento. Cuando otros quieren que tú vivas la vida que no es tu vida, cuando otros te confeccionan ropa que no es para ti y que quieren que vistas algo que no te queda, y no solamente no te queda, y no solamente te ves mal, sino que te lastima. ¿Alguna vez has usado zapatos que no te quedan? No solamente no te quedan, te lastiman. Y no se ven bien. Unos zapatos cuando no te quedan, aunque sean bonitos, no se ven bien. Y te están lastimando. Hay mucha vestimenta en la vida que usamos así, que otras personas confeccionaron y que nos las pusimos sin siquiera preguntarnos si Dios quería que yo vistiera así. Entonces voy por la vida haciendo cosas y aparentando cosas que no soy realmente. Entonces David tuvo que hacer algo. Cuando él se da cuenta que esa vestimenta de rey no le queda, él sabe que hay una vestimenta que hace el hombre y hay una vestimenta que hace Dios. La vestimenta que hace Dios puede ser no de rey, aunque en el caso de usted sí es de rey y de reina y de sacerdote y de sacerdota. Pero en el caso de David, él usaba vestimenta de pastor de ovejas, una vestimenta humilde, una vestimenta muy sencilla, pero era feliz. Amén. Dijo el señor Henry Ford: yo era más feliz cuando era un mecánico de coches que ahora que soy dueño de Ford Company. Era más feliz arreglando fallitas que ahora que soy el dueño de Ford Company. Y David era un pastorcito de ovejas, vestido por Dios, posiblemente humildemente en el estándar de la sociedad y del mundo, pero en el estándar de Dios él era un rey. En el estándar de Dios él era el siguiente rey de Israel que iba a dirigir esa nación a los lugares y a los límites que nunca nadie iba a alcanzar si no era a través de David. Pero ¿cuántos de nosotros vamos por la vida usando vestimenta que no nos queda, que no es para nosotros? Puedes ver en 1 de Samuel 17:38 y en 2 de Samuel 12:20. En 2 de Samuel David se cambia la ropa y lo hace por otras razones. 1 de Samuel 17:38 es cuando le quieren poner la ropa de Saúl, que no le quedó bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué hoy tienes que comprender esto más? Porque la ropa que tú usas hoy en día posiblemente te la confeccionaron para la persona que tú eras antes, pero no para la que eres ahora. Muchas cosas que tú eres ahora también necesitan una vestimenta diferente, porque tú no eres lo que fuiste. Entonces usas la ropa de lo que fuiste o quedas en la mente de la gente de la manera como fuiste y no como eres ahora. Hay una película que le recomiendo que se llama Ropa Nueva para Felipe. Ropa Nueva para Felipe es una historia y es cristiana. No es más que la idea de esto, de que tú no puedes usar ropa nueva si no eres una persona nueva. Y se refiere a la idea de estar limpio, no tanto a la idea de ser otro, sino de estar limpio físicamente, y que la ropa nueva que Dios te confecciona
tiene que ver con ese llamado que ahora Dios te hizo. Es sorprendente, iglesia, pero Aarón como sacerdote, cuando él fue llamado al sacerdocio, Aarón comenzó a tener esa experiencia de vestirse de una manera distinta a como el pueblo estaba acostumbrado a verlo. Y fue una vestimenta que nunca perdió, que Dios se la dio. Aunque Aarón hizo cosas terribles, porque Aarón orilló al pueblo a la idolatría, pero Dios no le quitó el sacerdocio. Dios lo dejó siendo sacerdote y lo honró como sacerdote para el pueblo. Ahora sorpréndase todavía más. ¿Usted usaría de ejemplo a Aarón como sacerdote después de inclinar al pueblo a la idolatría? ¿Lo usaría usted de unidad, para la unidad, cuando dividió al pueblo? ¿Y por qué Dios sí? ¿No dice el Salmo 133 eso? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la cabeza, la barba de Aarón, baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, donde envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo Dios usa a Aarón para hablarnos de unidad? Porque está hablando de la unidad. Cuando habla de la unción que cubre todo el cuerpo y que comienza en la cabeza y baja hasta el borde de la vestidura, está hablando del sacerdocio de Aarón y lo está poniendo como ejemplo de unidad. Porque el sacerdocio que es para siempre, el sacerdocio que Dios nos da, no está limitado a nada. La vestimenta que Dios te da, te la da para que tú puedas tener la seguridad de que la ropa que se te ha confeccionado te queda, porque te la hizo Dios para ti. La ropa que nos confecciona la sociedad y el mundo, lo más probable es que nunca le quede. Le va usted a intentar un tiempo, le va a buscar de una manera, de otra forma, terminarás quitándotela. Te va a terminar fastidiando, te va a terminar aburriendo, te va a terminar sacando de onda. Yo recuerdo una vez unos hermanos me iban a regalar un traje y me dijeron: pastor, le traje valga la redundancia, un traje, porque Dios nos hizo sentir que era para usted, pero no sé si le quede. Si Dios te dijo me tiene que quedar, le dije. Entonces, si Dios dice algo es porque así tiene que ser. Y cuando Dios dice que Él te va a confeccionar una vestimenta, una ropa especialmente para ti, ten la seguridad que te va a quedar bien. Amén. Así que esta vestimenta tiene varias características. Vemos en el libro de Éxodo 28, del 2 al 4, todo el capítulo 28 habla de ello, pero del 2 al 4 vemos que tiene que ver con la honra del sacerdote, tiene que ver con cubrirlo, tiene que ver con el mensaje que le va a enviar al pueblo y tiene que ver con lo que él refleja al pueblo. Había 5 materiales con los que se confeccionó la vestimenta del sacerdote. Era el oro, era la lana azul, el carmesí, el púrpura y el blanco, el lino blanco. Esos eran los materiales. Los colores eran muy importantes: el blanco, el rojo, el azul y el púrpura. ¿Por qué eran importantes? Porque estos 4 colores tenían una figura muy importante, que eran los 4 evangelios, las 4 revelaciones y las 4 expresiones de Cristo para el mundo. Entonces, tanto los colores como los materiales tenían figuras que hablaban de Cristo al pueblo. Vemos, por ejemplo, el blanco, que habla de pureza, el rojo de redención, el azul siempre tiene que ver con el cielo, y el púrpura, que tiene que ver con realeza, o lo conocemos más como el morado nosotros.
Y el cinto del sacerdote que usaba en la túnica, así iba blanco, rojo, azul y púrpura. Así van los colores en la cinta, porque el blanco tiene que ver con la pureza o la santidad que recibimos de Cristo a través del rojo, que es la sangre de Él, que nos lleva al cielo, donde nos encontraremos con el púrpura, que es el Rey de Reyes, que es Cristo. Ese era el simbolismo, era la figura. El pueblo de Israel no tenía eso tan claro como lo tenemos ahora nosotros. Posiblemente los colores ni siquiera les daban esa importancia a ellos, solo recibían la indicación de Dios. Eran los 4 colores que predominaban en todo el tabernáculo. En todo el tabernáculo solo encontrabas blanco, rojo, azul y púrpura. Eran los colores que había dentro de los enseres del tabernáculo, pero también la indumentaria del sacerdote tenía que ver con esos colores. Entonces, estamos hablando de una vestimenta que tenía que reflejar el carácter de Cristo, que tenía que reflejar la luz y la santidad de Dios a los seres humanos. Ellos iban literalmente buscando a Dios y lo encontraban en los colores, lo encontraban ya dijimos, en los utensilios del tabernáculo. Ahora déjeme le menciono esto sobre los colores y los 4 evangelios. ¿Por qué se refiere o es figura a los evangelios? Porque en el evangelio de Juan, Jesús se presenta como hijo de Dios. En el evangelio de Juan, donde nosotros los gentiles, para el pueblo de Israel, entendemos muy poco sobre la mentalidad de reino, o entendemos muy poco sobre la cultura hebrea, judía, pero sí entendemos sobre la idea de Dios. Por eso es que San Juan es el evangelio donde Jesús se presenta como Dios. Todos los yo soy de Jesús, la gran mayoría, aparecen en San Juan. Yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Todos los yo soy de Jesús aparecen en San Juan. Por eso es que San Juan es el evangelio donde Jesús se presenta como Dios. Y el color que representa San Juan es el azul. Tú ves, por ejemplo, en Mateo a Jesús presentado como rey. Y ves el color púrpura en Mateo. ¿Por qué Jesús es ahí presentado como rey y se presenta como rey? Solamente la genealogía de Jesús aparece en Mateo y aparece en Lucas. En los demás evangelios no aparece. ¿Por qué en Mateo? ¿Y por qué aparece desde el principio? Porque Jesús se va a presentar como rey. Para presentarse como rey, Jesús tenía que pertenecer a un linaje real. Sí, aún hoy en día usted no puede decir, ¿qué crees? Soy rey, soy reina. Bueno, en el contexto espiritual lo somos todos, pero no en un contexto natural. Lo que apenas hizo Carlos Slim de comprar un título de nobleza, porque aunque él sea el más rico del mundo, el segundo, tercero, no lo sé ya, él no tiene sangre de nobleza. Si él no pertenece a la nobleza, entonces él tiene que comprar un título de nobleza para que su descendencia después pueda ocupar un título de nobleza y pertenecer a esa élite de realeza que todavía existe en el mundo. Jesús se presenta en Mateo como rey. 32 veces aparece en el evangelio de Mateo el reino de los cielos o el reino de Dios. 32 veces, como en ningún otro evangelio. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Y si el reino de los cielos iba a acercar y si iba a llegar el rey, tenía que haber un precursor, tenía que haber alguien que preparara el camino, un anunciante. ¿Quién es el anunciante? Juan el Bautista. Cuando dice la escritura que Juan predicaba o anunciaba el reino de los cielos, la palabra anunciar en griego es la palabra keruso. El keruso en la antigüedad, el keruso, su función era esa, era adelantarse al rey, preparar el camino, porque le notificaba al rey si él se tardaba
15 horas en el trayecto le tenía que notificar al rey: rey, el camino es de 15 horas, para que lo sepas. Si tenía alguna negociación o algún trato con el rey, con el que se iba a ver al rey que representaba, le mandaba a decir para que viniera preparado. El queruso era eso, era un heraldo, un anunciante. Por eso cuando Pablo le escribe a los corintios y les dice: no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que habiendo sido un queruso, alguien que anuncia la llegada del Rey de Reyes, aunque dicen los teólogos, los historiadores, aunque Juan no iba a preparar un camino de tierra y polvo, iba a preparar el camino de los corazones de la gente que se llegarían a Cristo. En Mateo, Jesús es rey. La presentación de él es rey, y rey de reyes, porque no era el rey promedio, ni que existió en su tiempo, ni que existe hoy en día, sino era rey de reyes, y el color es el púrpura. Tú ves, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, tú ves a Jesús como el Salvador, y el color que representa a Lucas dentro de la indumentaria del sacerdote y del tabernáculo es el escarlata o el rojo, carmesí también es conocido así. Y es ahí donde él se presenta como el Salvador. Es donde tú ves que Jesús encuentra, se pierde un hijo y se encuentra, se pierde una moneda y se encuentra, se pierde una oveja y se encuentra. Y es donde constantemente Jesús aparece como el Salvador del mundo, Dios como un Salvador, y su color es el rojo, el carmesí, que es a través de la sangre como se puede salvar. Y el cuarto evangelio es el evangelio de Marcos. Es ahí donde Jesús se presenta como el hombre perfecto, y tiene que ver con el lino blanco. El lino blanco, Jesús, un hombre perfecto. Ahora, ¿por qué las vestiduras tenían que ser de lino? Quiero que vea usted el lino sacerdotal de Levítico 6:10. Levítico 6:10. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. ¿Ves cómo el lino tenía que ver con la vestimenta sacerdotal desde la ropa íntima? Porque el lino sacerdotal tiene que ver con tres cosas. Dijimos: honrarte, hermosura, que es también distinguirte, pero también es para ministrar, para servicio. ¿Qué es lo que está haciendo el sacerdote aquí en Levítico 6? Está sirviendo. El lino sacerdotal es ese. La vestimenta sacerdotal es el servicio, es un indicador, el servicio de ello. Entonces, cuando tú estás sirviendo a Dios o tienes el deseo de servir a Dios, es que estás comenzando a aceptar la vestimenta que Dios te confeccionó. La gente que no llega a ese nivel dentro de su relación con Dios, de buscar servir a Dios, es que no acepta la vestimenta sacerdotal. Le gusta su vestimenta, le gusta sentirse bien, que lo hagan sentir bien, le gusta aprender, le gustan muchas cosas, pero él no acepta la vestimenta sacerdotal. La vestimenta sacerdotal es que cuando el pastor dice: lo necesito en esta área y en esta otra, usted debe decir: ¿cómo? Hasta me espantan cuando los oigo decir amén. Pero esa es la respuesta de la vestimenta sacerdotal. Heme aquí, amén, está bien. La gente que no acepta la vestimenta sacerdotal siempre lucha con eso. Es que yo no, ¿por qué tengo que servir?
¿Por qué? Para eso hay quien se le paga, o para eso hay quien estudia, o para eso hay quien tiene esa profesión. Pero yo, ¿por qué? Y la vestimenta sacerdotal no es así. El que está vestido como sacerdote. Ahora déjeme decirle que esto es muy importante, porque acuérdate que si hay algo que el enemigo quiere, es tenerte desnudo, que no estés vestido, que no estés protegido, que no esté el lino cubriendo tus partes íntimas, las áreas íntimas de tu vida. La vestimenta sacerdotal las cubre. Amén. ¿Qué fue lo que quiso hacer la mujer de Potifar a José? Desvestirlo. Ahora José ya había tenido la experiencia de ser desnudado. Sus hermanos le habían quitado la túnica, lo habían desvestido. Pero Dios lo honró. Cuando llegó él a Egipto, Faraón lo volvió a vestir de lino fino, dice la escritura, y Dios lo honra y lo viste. La deshonra que le produce su familia o el mundo, Dios la vuelve en una honra. Pero el diablo siempre va a quererte quitar el vestido sacerdotal, siempre va a quererte desnudar. Ahora, si ya sabes que el diablo quiere mantenerte desnudo, no le des lugar. Acepta la vestimenta sacerdotal de Dios, y cuando surja la ocasión o el momento de servirle a Dios, díleme aquí, amén, yo quiero estar vestido. Yo quiero estar vestido siempre, todo el tiempo. Amén. Le decía a unos amigos coreanos en la semana, tuvimos una reunión y nos quieren llevar a Corea a dar unas pláticas de unas cosas, porque dicho sea de paso, le comento, Corea registra uno de los índices más altos de suicidios en jóvenes. Los jóvenes coreanos se dan cuello cada rato, como en pocos lugares los coreanos. Y él dice que una de las razones por las que él cree que hay mucho suicidio entre sus jóvenes, porque el niño coreano y el joven coreano todo el tiempo, desde que amanece hasta que anochece, estudia. Él dice, yo cuando vengo a México y veo a los niños en los parques, en las plazas, jugando al mediodía, así, eso tú no lo ves en Corea. En Corea es puro estudio. Y el gobierno después se dio cuenta que les está haciendo un daño terrible, porque tenemos mucho joven que se suicida constantemente. Entonces ya me dijo que si podía ir a dar algunas pláticas. Claro. No, es que me han dicho que tú das pláticas para padres, para eso, para lo otro. Sí, doy. ¿Usted las carga? Gracias. Mi esposa también las carga. Gracias. Y le digo, pero la verdad de la milanesa, como dicen los argentinos, es que yo soy pastor. ¿Cómo? Me dice el coreano, ¿cómo? Sus ojitos así rayaditos se le hicieron bien grandes. La verdad de la milanesa te la tengo que decir, yo soy pastor. ¿Cómo? No, es que a mí me dijeron. Bueno, mi deber es decirte eso. Mire, iglesia, no importa dónde Dios nos lleve, no importa qué haga Dios con nosotros, honre a Dios y Dios lo va a honrar a usted. A veces porque estamos en un lugar, en X circunstancia, con X persona, como que, no, pues si digo que soy pastor va a decir, no, pues ya, ¿sabes qué? Que adiós, ¿verdad? Yo pensé que eras profesional en tu trabajo, en lo que me dijeron que hacías. Y a veces uno tiene esa idea. Pero yo le he dicho a Dios siempre eso. Dios, yo te voy a honrar siempre y te voy a servir siempre. Y antes de ser asesor, consejero, de ser terapeuta, lo que usted quiera o yo pueda desempeñar, antes de eso yo soy un siervo de Dios. Y prefiero decirle a la persona, sí te puedo atender como terapeuta, pero quiero decirte, soy pastor. Esa es la verdad, que soy pastor. Ya tú decides si quieres estar con alguien así o no. Porque yo le he dicho eso a Dios. Dios, yo soy tu siervo antes que cualquier otra cosa. Porque cuando empiezas a quitarte la vestimenta sacerdotal y cuando ya no te ven como sacerdote,
te ven como cualquier otra cosa. Y cuando el diablo comienza a quitar tu vestimenta sacerdotal, de que ya no quieres servir, ya no quieres hacer lo que antes hacías, ya no quieres trabajar para Dios como trabajabas antes. Yo le digo: Dios, yo soy un siervo y lo que me mandes a hacer lo voy a hacer. A veces me toca limpiar sillas y lo hago con mucho gusto. A veces me toca igual hacer actividades de ujieres y las hago. Amén. Dile al que está a tu lado: tú eres un siervo, es tu vestimenta. Jeremías 13:1. Jeremías 13:1. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino, cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Esta vestimenta, el lino en el cinturón, acuérdate que también el sacerdote tenía su cinto de lino, solo que él tenía cuatro colores, pero el cinto es sinónimo de sujeción. Sujeción. Es una vestimenta que tiene que ver con la sujeción a Dios, a su palabra, a las autoridades, al Espíritu Santo. Ese es el simbolismo o esa es la figura. En la medida que aprendemos a vestirnos de sujeción, en esa medida Dios nos va a confiar más cosas. Una de las razones por las que Dios no nos confía personas, recursos, cosas, revelación, entendimiento, es porque no he aprendido a vestirme del lino de sujeción. El lino de sujeción siempre es un indicador de una persona confiable. Y hoy tú le puedes decir a Dios: acepto la vestimenta de lino, el cinto de lino lo acepto. Puedes confiarme más. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Hoy quería terminar, mire, y no puedo. Nos faltan los simbolismos, porque no he llegado lo que es a la túnica, los calzoncillos, el efod, el cinto, la mitra, el pectoral del sacerdote que llevaba 12 piedras. ¿Por qué tenía que ir aquí el pectoral? Cómo dentro del pectoral estaba el Urim y el Tumim. Eso es tremendo, ya lo veremos también. Pero vamos a orar a Dios y vamos a decirle que rechazamos las vestiduras del mundo. Rechazamos la vestimenta que nos confeccionó el mundo, la sociedad, posiblemente nuestra propia familia. A veces en su ignorancia, en sus limitaciones, ellos creyeron que la forma en la que nos vestían era la mejor. Pero hoy nos damos cuenta que no, que Dios tiene una vestimenta que nos ha confeccionado como sacerdotes de Él, que es la mejor. Esa es la mejor vestimenta. Comienza rechazando las vestiduras del mundo, del enemigo, y comienza a aceptar la vestimenta de Dios. La vestidura que Dios te ha dado es la vestimenta que te va a hermosear, es la vestimenta que te va a honrar. A veces nos falta honra en nuestra casa, porque nuestra familia no nos ve vestidos como sacerdotes, porque nos ve que usamos la vestimenta del mundo, de la cultura, de la sociedad, y no la que Dios confeccionó para nosotros. La honra del sacerdote se da en la familia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes todo el control de nuestra vida y de nuestra familia. Y esta tarde, Señor, hemos recibido una instrucción de recibir la vestimenta que nos corresponde a cada uno.
Señor, quiero agradecerte por este día, por la misericordia que has tenido con nosotros. Quiero agradecerte por cada familia hoy representada en este lugar. Tú has cuidado de nosotros, Señor, y vemos tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí, por pertenecer como algo maravilloso en nuestra vida, Señor. Es tu presencia, Padre, lo que nos da ese ánimo de seguir cada día, cada instante, Señor, porque sabemos que tú vas abriendo brecha en nuestro caminar. Yo te doy gracias, Padre, y quiero bendecir a cada familia representada. Señor, te damos gracias, te damos la honra y la gloria, y bendecimos su entrada y su salida. Llévalos con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.